Iglesia del Señor, muy buenos días. Qué gusto y qué gozo poder estar en este lugar compartiendo el poder de las Escrituras. Amén. Que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, porque ese es el fundamento de nuestra congregación. Vamos a hablar solo las Escrituras. Y lo que hacemos acá, vamos a sustentarnos en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque así debe ser. La anterior reunión yo decía que el pueblo de Dios dejó de ser pueblo y somos la iglesia del Señor, una parte de la iglesia del Señor, la novia del Cordero, que esperamos pronto su venida. Estamos en un tiempo de transición y viviendo un tiempo de gracia. El nombre de la congregación, Generación en Gracia y Fe, sustentado bíblicamente en Efesios 2:8. Amén. Somos salvos por gracia, pero lo que va a sostener la salvación es las obras, ¿verdad? No es que somos salvos por gracia y bueno, pues ya no hago nada. Nacimos de nuevo, somos regenerados, sabemos de que hay que crecer en Cristo y el crecimiento va a ser de que usted tenga el entendimiento y empiece a hacer obras para sostener la fe en Cristo Jesús, porque en Apocalipsis dice que hay un libro que el Señor tiene y que veamos si es que nuestros nombres están inscritos en el libro del Cordero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la palabra. Yo quiero referirme en esta mañana al Evangelio según Mateo. Hay una porción de la Biblia, capítulo 13. Vamos a la Biblia, encienda su Biblia. Lo único que pedimos es que no se distraiga. Yo voy a utilizar la versión Reina Valera. Y en la Reina Valera, en mi Biblia, hay un título que dice: Jesús narra la parábola de la cizaña. Voy a leer la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 30. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. La palabra dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Tu palabra es respuesta a esta iglesia. Señor de los cielos, que cada uno de los fieles, de los que estamos acá, Señor, guardemos reverencia al poder de tu palabra. Que nada nos inquiete, ninguna preocupación, ninguna ocupación. Señor, ponemos en tus benditas manos este tiempo, sabiendo que tú tienes cuidado
de todas nuestras cosas que tú nos has dado para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. En el díptico hay otra versión que dice: dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, lo amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Bueno, esta parábola yo creo que ya lo conocemos, la mayoría, ¿no es cierto? Del trigo y la cizaña. Mire, el Señor Jesucristo hablaba a la multitud y lo hacía de esta manera. Por eso hay muchas parábolas en los evangelios. Y hoy, refiriéndose a esta parábola, habla de un sembrador que tuvo una parcela, una finca, un terreno. Y este hombre sale a sembrar. ¿Y qué sembró? Trigo. Y la palabra de Dios nos dice que sembró y se fue. Pero mientras dormía, vino el enemigo y sembró también la mala semilla, que es la cizaña. Mis hermanos, Iglesia del Señor, podemos tal vez algún momento meditar y decir: ¿qué estamos produciendo en nuestras vidas? Porque muchas de las veces no basta para ser cristiano, hay que serlo. ¿Y cuándo se ve eso? Cuando la planta, el creyente, empieza a dar fruto, ¿verdad? No es que da de la noche a la mañana. En el proceso estamos, hermanos. No basta tener hojas. Jesús busca un buen fruto. No basta estar en el campo, hay que ser trigo. No basta asistir a la iglesia, hay que ser iglesia del Señor. Amén. De repente estamos siendo confrontados, pero que la gloria de Dios sea manifiesta a través de la palabra en su vida. Porque sabemos nosotros los atributos celestiales de Dios. A Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos engañar. Porque Dios conoce lo más profundo del corazón, ¿verdad? No le podemos engañar. Por eso la palabra dice: engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién la conocerá? Solo Dios la conoce. Este es el tiempo, mis hermanos, en el cual nosotros como iglesia, generación en gracia y fe, tenemos que ir fortaleciéndonos, animándonos, amándonos, porque eso es lo que Dios quiere. Un amor de verdad, no un amor fingido. Un amor en el cual ustedes y yo expresemos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque si no, no tiene sentido, hermanos. Tal vez ya conoce al Señor años, pero ¿cuánto de crecimiento espiritual tenemos? ¿Cuánto de fruto hemos dado al Señor? Usted y Dios sabe, un día entregó su vida a Cristo. No sé cómo lo hizo, de rodillas, tal vez alzando las manos, tal vez regocijándose, pero un día usted decidió entregar su vida a Cristo. De repente que no haya habido confusión en eso de que hemos entregado una vida a un sistema religioso. No, hermanos. Mi vida entregué a Cristo. ¿Quiénes están de acuerdo? Amén. Mi vida entregué a Cristo. Dígalo. Mi vida entregué a Cristo. Y si he entregado mi vida a Cristo, de Él va a depender todas las cosas que yo hago. Ahí tenemos dificultades, porque muchas de las veces queremos movernos en nuestra experiencia. Queremos movernos en estrategias que no están en la Biblia,
pero que da resultado. Y ahí es cuando nos equivocamos. Si está en la Biblia, en la palabra de Dios, lo hacemos, aunque me cueste a mí y a usted, aunque le cueste a usted. Porque de repente la palabra de Dios le va a causar tristeza, dolor, confrontación, o de repente también fastidio. Y la palabra del Señor dice, es como una espada de doble filo. ¿Qué quiere decir eso? A medida que Dios me da la oportunidad de enseñar, de compartir esto, a mí también me redarguye, me edifica. Y por eso es que, Iglesia del Señor, usted cuando vaya a compartir a alguien, a la vecina, a la amiga, a la señora de la tienda, en caso de cuando asistimos a la tienda, usted va a discipular a esa persona con su buen testimonio. Amén. Que no nos suceda, vamos a la tienda y fiamos y después ya vamos a comprar a otra tienda. No, por favor, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer eso? Si es que yo entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo, tengo que crecer. ¿Qué estatura está usted en Cristo hoy mismo? Tal vez ya puede caminar solo. Tal vez ya puede comer una comida sólida. O tal vez todavía quiere leche. Dígaselo a Dios. No es que acá vamos a descuidar de las familias. Yo decía antes de la anterior congregación, para mí es más importante la vida de cada uno de ustedes, sin menospreciar lo que usted pueda traer. Eso es más importante, su vida. Porque Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Y una de las parábolas que Jesús dijo, dejando las 99, se fue por la una. Y esa una fueron ustedes y yo. Y por amor estamos acá. Por amor, ¿verdad? Porque yo amo al Señor. Y tengo gratitud a Dios. Por eso le sirvo. ¿Quiénes están sirviendo? ¿Cuántos quieren servir? Nadie. Muy bien. Aquí hay muchas áreas en las cuales podemos servir. Servir de corazón, no para ser vistos, sino para la gloria de Dios, porque ese es uno de los fundamentos. Por fe, solo Escrituras y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, nada para el hombre. Amén. Entonces la palabra del Señor está siendo expuesta y aquí el Señor nos advierte a cada uno de nosotros con esta parábola si realmente somos trigo o cizaña. Dígase usted mismo, ¿es trigo o cizaña? Porque las dos plantitas son igualitas. Son igualitas. O sea, no hay ninguna diferencia entre el trigo y la cizaña mientras no crezca, mientras no empiece el fruto a tener peso en el trigo y en la cizaña. Si usted siente peso en algún servicio y lo sigue haciendo con amor, no importa, usted es un trigo para el Señor. Pero si usted está haciendo acá solamente para hacerlo, para que me vean la gente, no estaría lo correcto. Ese es el ejemplo que Dios puso, Jesucristo puso, y hoy estamos compartiendo en que todo lo que hagamos, hagamos de corazón. De corazón, hermanos. Porque ni el mismo Señor Jesucristo obligó a nadie. Y el Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. Amén. Yo quiero resaltar unos 2 ejemplos bíblicos que está en el libro de Juan, capítulo 12, Juan 12, 1 al 8.
Aquí hubo un acontecimiento con el mismo Señor Jesucristo. Como sabemos, el Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles, y uno era el encargado de las finanzas. Sí sabemos quién es, ¿no es cierto? Y en este evangelio narra un acontecimiento en donde el 3 dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Y el 4 dice: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué les parece? Humanamente, un buen razonamiento, ¿no es cierto? Judas hizo un razonamiento lógico, humano, estaba bien. Había mucha gente necesitada, pues. Y María, como dice la Escritura, hizo un acto. ¿Por qué sería? ¿Para ser vista? Bueno, ahí hay propósitos, ¿no? Porque dice que estaba preparando para su sepultura el cuerpo de Jesús. Pero yo pienso que María tuvo un agradecimiento muy grande con Jesús. Por eso invirtió esta esencia de nardo. Inclusive Judas dice vale 300 denarios. Hubiéramos podido comprar arrocito, cositas para la gente necesitada, ¿verdad? Una buena opción, un buen razonamiento humano en el cual muchos dirían, sí, verdad es. ¿Qué pasa aquí? Solamente ya después que nos vamos, pues ya se acabó el perfume y se fue en el aire. Pero el Señor Jesús dice no. Pobres siempre lo tendréis. A mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, este ejemplo de Judas, en el cual vio más su interés personal que la gloria de Dios, ¿verdad? Y por eso es cuando estamos acá, vamos a ver no nuestro interés personal, sino la gloria de Dios que sea manifestada en nuestras vidas primero, y luego en su casa, en donde trabaja, en la congregación, aquí si sirve, sea para la gloria de Dios, no sea para la gloria nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así dice la palabra. Jesús, por eso es que estamos siguiendo a Cristo, hermanos. Somos la novia del Cordero. Que esta novia del Cordero, Jesús viene por segunda vez para esa novia que es la iglesia, que sus vestiduras están blancas, sin mancha ni arruga. Y nosotros anhelamos y queremos ser parte de esa novia del Cordero. Depende de cada uno de nosotros nada más. Amén. Ni el mismo Señor Jesucristo hizo acepción de personas. Ni el mismo Señor Jesucristo, porque Judas caminaba con él, pues. Y el Señor no es que no sabía. Pero aquí viene otro tema en el cual tenía que cumplirse un propósito. Y una enseñanza actual para ahora. Nosotros como seres humanos, por más profeta, apóstol, lo que sea, pastor, un humilde siervo, nadie tenemos la autorización de decir tú no sirves o tú no eres un llamado ni llamada.
El Señor nos llamó. Un día el Señor le llamó a usted, me llamó a mí. El llamado es eterno del Dios Todopoderoso. No me ha llamado un hombre, me ha llamado Dios. Y le sirvo a Dios. ¿Quién me recompensa? Dios. Y esa es otra verdad que aquí estamos manejando. Aquí no pensarán, hermanos, que aquí alguien está ganando un sueldo. Marquito, persona, los del consejo, nadie. Estamos aportando de corazón, porque en mi corazón hay gratitud a Dios. Y si servimos a Él, sabemos de que Él nos recompensa. Y Él nos paga bien. Y no nos reclama. Usted sabe, si depende de un jefe, si no hizo algo, es llamado la atención, le pasan un memorando. Le descuentan si llega atrasado. Y si sigue llegando atrasado y no tiene buena actitud, simplemente le despiden. Pero esta es la iglesia del Señor, en el cual solo el Señor lo puede tomar esta decisión. Por eso somos libres en Cristo. Somos salvos por gracia. Estando muertos en delitos y pecados, somos salvos por gracia. Amén. Justificados por la fe en Jesús. Nos va a sostener las obras en Cristo Jesús para poder ser salvos hasta el final. Porque la palabra dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este ejemplo de Judas Iscariote, vemos que había mucho egoísmo en él, ego propio. A él le interesaba que haya más recursos, más dinero. Y dice la palabra que él se sustraía de la bolsa. Pero Jesús no lo desechó. Por eso la parábola dice, dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Solo en la potestad de Dios, Él lo hace trigo o lo hará un siervo, un discípulo de Jesús, a los que estamos acá. El acontecimiento de Jesús dice, de Judas, el 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La palabra de Dios lo dice eso. También hay otro ejemplo en el libro del Hechos de los Apóstoles. Ahí está en su díptico. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 9 al 24. Y en la versión en la que yo estoy manejando, hay un título que dice Simón el Mago. Sí sabemos, ¿no?, el acontecimiento de Simón el Mago. Bueno, vamos a leerlo. Voy a leerlo. El versículo 9 dice, mire, esto es un acontecimiento de un hombre que pasó con los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El 13 dice, también creyó Simón mismo, o sea, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Mire, de Simón el mago dice que fue un hombre importante en la ciudad de Samaria, en el pueblo de Samaria, y con su magia
tenía encantado a ese pueblo. Pero Felipe, llegó allá un evangelista, un discípulo de Jesús, y Felipe predica a la gente y se convierten y se bautizan. Inclusive este señor mago, ¿qué le parece? Recuerde, él se bautizó y narra la palabra de Dios y dice: y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan. El versículo 15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciban el Espíritu Santo. Miren, astuto, ¿no? Mire, este hombre se bautiza. Y como con el pueblo de Samaria había ya cristianos, dice que reciben los demás apóstoles esta noticia y le envían a Juan y a Pedro para que oren y reciban el Espíritu Santo. Pero Simón el mago, ahí podemos notar que él aún se bautizó, aún andaba con Felipe, aún andaba con los cristianos, pero él vio una oportunidad de hacer negocio de la palabra de Dios. Así está diciendo la Biblia, ¿sí o no? Amén. De hacer negocio. Y por eso es lo que quiere corromper a Pedro y a Juan. Cuando ellos oraron y pusieron sus manos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces él dijo: aquí está mi oportunidad para hacer mi negocito. ¿Sí o no? Sí dice. Entonces dice que él les ofreció dinero. Para que él tenga ese poder por dinero, el poder del Espíritu Santo. Él dice: para que yo también, cuando imponga las manos, entonces reciban el Espíritu Santo. El 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí sí hay un acto diferente ni Jesús hizo esto, ¿no? Entonces, viendo esto, dice el versículo 22, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Le dijeron a Simón el mago, le dijo Pedro, si es que él estaba solo por eso. Yo sé que aquí no está pasando eso, ni Dios lo permita. Autoevaluémonos, miremos lo que Dios quiere por amor, instruirnos, corregirnos, porque el Señor nos ama tanto. Entonces, en estos dos ejemplos bíblicos que yo he puesto acá, para mirar la parábola del Señor Jesucristo, en donde Él hablaba a las multitudes. Cuando dice en la parábola que Jesús hablaba a las multitudes, y si vemos en el mismo evangelio,
Mateo 13, 24. Y el díptico empieza diciendo, como ya les leí, que dejen que los dos crezcan juntos, el trigo y la cizaña. Jesús expuso en parábolas a las multitudes. Y en el versículo 36 del mismo capítulo 13:36, explica a los apóstoles lo que realmente dijo a las multitudes. Y el versículo 36 dice: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, la palabra de Dios está expuesta. No lo digo yo. La palabra del Señor lo explicó y está expuesta. Ahora, si miramos el trigo y la cizaña, en su díptico hay una ilustración. Esa ilustración está en su díptico. Y hay características, los cuales lo hace diferente cuando empieza a dar fruto. Y mire ahí, el trigo y la cizaña. El trigo, cuando los granitos de trigo empiezan ya a madurar, ¿qué hace la cabecita del trigo? Se inclina. Y la cizaña permanece siempre erguida. ¿Sinónimo de qué es esto? Dice, el trigo madura, se inclina, la cabeza pesa con fruto, se humilla, además alimenta. El fruto revela el carácter. ¿Cómo asimila usted una adversidad en su casa, en el trabajo, en el vecindario, en el entorno en donde usted se desenvuelve? ¿Cómo asimila la adversidad? ¿Es como un trigo que dice que el trigo se inclina? ¿Hay humildad en el corazón o hay soberbia y altivez? Dígaselo a Dios. La cizaña, de repente, la envoltura del fruto sí tiene. Y vemos ahí que sí tiene. Está igualito. Pero adentro no hay fruto. Está vacío, por eso no le pesa nada. Está erguida. Hay soberbia y orgullo. El mismo Señor Jesucristo, a cual le seguimos, a cual servimos, demostró su humildad de siervo, lavando los pies de los discípulos. ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo. Y cuando fue menospreciado, escupido, maltratado, enmudeció sus labios y no dijo palabra.
Y aún en la cruz, derramando su sangre preciosa, extendido sus brazos, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Que Dios en el proceso nos ayude a asimilar un poquito de su carácter, ¿verdad? Porque el hombre, el ser humano por naturaleza, seguimos siendo vanidosos, orgullosos, altivos, autosuficientes. Pero es que eso Dios no quiere. Dios quiere que asimilemos un poquito del carácter de Cristo. Y cuanto más dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, en donde hay muchas cosas que hacer. Por eso les decía, estamos en una transición en la cual aún el nombre de la congregación se nos ha complicado, se nos ha alargado el tiempo, pero creemos en la verdad de su palabra que dice que los tiempos del Señor son exactos, precisos. Amén. Amén. El ejemplo del trigo y la cizaña es un ejemplo en el cual es muy aplicable hoy a nuestras vidas. ¿Qué estamos produciendo? Un fruto agradable a Dios, un fruto que pueda reproducir la motivación en otros creyentes, que Dios no permita ser piedra de tropiezo para nadie. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, es preferible póngase una cadena en el cuello y láncese a lo profundo del mar. Que Dios cree en esta congregación humildad en el servicio, gratitud a Dios al ser una iglesia dispuesta a pagar un precio pequeño por el nombre de Jesús. En las prédicas Marquito decía acá: no es que nos salimos de un lugar para hacer otra iglesia de la misma manera, otra congregación. No, hermanos. Nos debe costar, sí, pero no importa. Nos debe costar críticas. Amén, gloria a Dios. Amén. Si es que es por Cristo Jesús, en el Evangelio dice: cuando alguien te critique por la causa de Cristo, ¿qué dice? Amén. No dice llora, protesta, injúriate, ahí anda dejando. No dice nada. Gózate y alégrate por el nombre de Jesús, que seamos criticados, que seamos vituperados. Amén, gloria a Dios. Yo estaría dispuesto aún a ir a la cárcel por Jesús. Usted no, ¿verdad? Esa es la decisión que tomamos cuando decimos: yo quiero ser de Cristo. El camino es angosto, donde pocos caminamos, y aún la puerta más angosta, donde pocos entraremos. Pero tengamos la convicción y la seguridad: si que Dios me llamó a mí, es con un propósito. No se desaliente, no se desanime. Hemos puesto una vara más alto, el proceso de la santificación. Estamos nosotros poniendo una vara más alta, no para vanagloriarnos, no para menospreciar a los demás, sino para que ustedes y yo seamos verdaderos discípulos del Señor. Porque usted, si es que es discípulo, va a discipular a otra persona. Caso contrario, no lo va a hacer. Y el Señor dijo: vayan y hagan cristianos, vayan y hagan discípulos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, también aquí en el díptico he puesto un ejemplo también, o una cita bíblica en donde está en Mateo 3:10, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ten la palabra. Ahora, esto no es una amenaza, ni es algo que nos vamos a asustar. No, al contrario. Vamos a motivarnos, porque estamos en el lugar donde Dios nos ha plantado. Anhelemos ser trigo, anhelemos dar fruto. ¿No es cierto? Cuando habla en Gálatas 5:22, dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está. Qué lindo, ¿no? El fruto del Espíritu. Pero no es que los demás frutos no sirvan. Pero ¿qué tal si relevamos el amor en nosotros? Qué lindo el amor. El amor de Dios en cada uno de nosotros. En donde nos podamos saludar con amor. En donde nos podamos abrazar con amor. En donde nos podamos servir con amor. Hacer las cosas con amor. Para la gloria de Dios. Ante estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, dice, contra tales cosas no hay ley. No es que la ley sea mala. El mismo Señor Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino he venido a hacerla cumplir. Por eso es lo que acá no vamos a imponer que alguien tenga que dar para que sirva. Si usted da su tiempo y está caminando como la palabra dice, venga y sirva. ¿Correcto? Porque entendió de que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto, cuando hablamos de dar, muchos piensan solamente en los signos de dólares. No, dé su tiempo. Empiece dando su tiempo. Empiece dando sus habilidades, los dones, las cualidades que usted tiene, que se transforman en la congregación en dones espirituales. Y qué lindo, el don de cantar, el don de la oración, el don de servir. Vienen de mañanita y los hermanos ya están aquí limpiando los asientos, limpiándolas. Vienen de mañanita los hermanos y ya están en la mañana limpiando los baños. ¿Verdad? No es necesario, tal vez mucho dinero. Lo que es necesario es disposición del corazón. Y con humildad. Y con amor, en gratitud a Dios, porque Él me amó primero. Y aquí en este versículo el Señor nos advierte que árbol que no da fruto será cortado, dice su palabra. También hay una cita bíblica que está en Marcos, en la hojita lo tienen, en donde dice que Jesús tuvo hambre, pero vio, dice, una planta bien frondosa de higo, la higuera. Y como estaba tan hermosa, de muchas hojas preciosas, verdes, se acercó allá a la higuera. ¿Y qué buscó el Señor en la higuera? ¿Qué buscó? No le impresionó las hojas. Buscó fruto. Al Señor no le vamos a impresionar las multitudes. No es que nos sirvan las multitudes. Al Señor lo que va a impresionar es lo que haga con humildad de corazón y con un entendimiento que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Amén. Y ahí está el resultado de la higuera, ¿no? El Señor Jesús, al ver que no tuvo fruto, dijo que nadie coma de ti nunca. Y al pasar los días, con los discípulos se regresaron por el mismo lugar. ¿Y qué le aconteció a la planta de higuera? Tan hermosa, tan linda que estuvo, cuando el Señor dijo esas cosas de esta plantita, de este árbol, dice que se secó desde sus raíces. Ahí está en la palabra. Yo sé que esta palabra del Señor que Dios ha puesto en esta mañana compartir es de mucha edificación para mí mismo. Me desafía cada día a ser mejor. Me desafía a amar de corazón, como dice la palabra: si alguien te maldice, bendícele. Y a veces nosotros hacemos lo contrario, estamos enojándonos entre nosotros. ¿Por qué? Nuestra naturaleza.
Amémonos de corazón y no de labios fingidos. ¿Estamos dispuestos a amar? ¿A amarnos? ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? Bueno, y aquí hay más del 50% que dijo amén. Y los 4 o 6 que no dijeron, bueno, el Señor va a poner convicción, el Espíritu Santo aún en los sueños. Pero hagamos de corazón, no por competencia. Identifiquémonos con Cristo, no con un sistema religioso, con Cristo. Porque Él es el mejor ejemplo de servicio, de humildad, de entrega y de amor. Dios nos dio a Jesucristo por amor. Y nosotros, que haya en nuestro corazón ese convencimiento de que damos a Dios no porque nos sobra, ni porque tenemos, sino porque yo amo a Jesús y tengo gratitud a Él. Amén. Iglesia del Señor, jóvenes, adultos y adultos que estamos de regreso como yo, digo de regreso, porque dice la palabra, todo tiene su tiempo debajo del sol. Por eso dice a los jóvenes, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Algunos, ¿cierto? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso no quiere decir que yo ya, como no soy joven me olvido. No, más bien con mayor experiencia guiando a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, el Señor nunca recompensa mal. Al contrario, Él paga y paga muy bien. Amén. Y toda la iglesia del Señor, convencidos, persuadidos de que queremos ser trigo del Señor, de queremos que en la adversidad demos un buen fruto, levantamos nuestra oración al Rey Todopoderoso. Pongámonos de pies. Vamos a orar. Señor de los cielos, Dios Todopoderoso, aquí está tu iglesia. Una parte de tu iglesia, la novia del Cordero, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque somos seres humanos imperfectos. Y en este tiempo de transición de la iglesia, generación en gracia y fe, precioso Espíritu de Dios, llévanos a la unidad. Queremos ser trigo, no cizaña. Queremos dar un fruto digno de arrepentimiento, porque tu palabra dice, si permanecemos junto a ti, daremos fruto, y el fruto a su tiempo. Que sea un buen fruto, en donde tu gloria y tu honra sea manifiesta en todos los actos que hacemos, en todas nuestras actividades laborales que hacemos, Señor, en los escenarios donde tú nos hayas puesto, Dios, que nos esforcemos por dar buen fruto, digno de tu gloria y tu honra. Padre, yo doy gracias por esta mañana, gracias por esta tu iglesia, gracias por los jóvenes, por las señoritas, gracias por los matrimonios, Señor, que tienen a sus hijos, niños, y gracias, Señor, por aquellos que ese tiempo ya pasó. Ayúdanos a consolidarnos en la fe, ayúdanos, Señor, a ser uno en Cristo, y que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.